El 2020 era un año que prometía en materia de economía y así se vio en los 2 primeros meses. A partir de marzo comenzó a caer por cuenta de la pandemia del COVID-19 que nadie tenía en la agenda. Sin embargo, termina mostrando ya reactivación de acuerdo a varios indicadores. La economía colombiana inició 2020 con buenas noticias que hacían presagiar un buen año. Los datos del DANE mostraron un crecimiento de 3,5% en enero y 4,8% en febrero, para un bimestre de 4,1%. Un desempeño importante. Un buen ritmo a pesar de la caída en los precios del petróleo, un producto de gran incidencia en la economía nacional. En enero el desempleo llegó a 13%, algo que sucede de manera tradicional el primer mes del año cuando pega un salto, y en febrero registró un nivel de 12,2%. Mientras tanto, las exportaciones estuvieron entre 1.423 y 3.018 millones de dólares respectivamente. El COVID, el confinamiento, la disminución en los precios del barril de petróleo marcaron un año bastante convulsionado para la economía colombiana. Pero llegó en marzo el COVID-19, un virus que apareció desde finales de 2019 en China, pero que se convirtió en pandemia este año y cambió la economía mundial. Aunque solo tocó a Colombia la última semana de marzo, fue en ese mes que la economía comenzó a echar reversa. El reporte del DANE reveló entonces que la caída era del 4,9%. El sector agropecuario se destacó en un momento crítico. También le fue relativamente bien a los servicios públicos de comunicaciones y al sector financiero. La construcción, la industria manufacturera y las actividades de entretenimiento comenzaron a resentirse. El desempleo se ubicó en 2,6%. Al final del mes iniciaron los confinamientos. Se perdieron muchos puestos de trabajo. Algunos trabajadores vieron cómo se les redujo su ingreso. Las empresas, al producir menos, usar menos maquinaria, menos tecnología, menos insumos, redujeron su productividad. Llegó abril con el peor dato de la historia en materia económica, cayó 20,06%, lo que llevó al ciclo de 4 meses a una caída de 4,3%. En general a todos los sectores les fue mal, y en parte se salvaron la actividad inmobiliaria, la administración pública y defensa, educación y actividades de salud humana. El desempleo se disparó a 19,8% y las exportaciones cayeron a 1.843 millones de dólares. El mundo se comenzó a cerrar para controlar el avance de la pandemia y ya se sentían los efectos en Colombia. Llega el mes de mayo y la economía colombiana, aunque se mantiene en terreno negativo, se recupera levemente frente a abril y presenta una caída del 16,6%. Las actividades de servicios y comercio son fuertemente golpeadas. El desempleo alcanzó su nivel más alto y llegó a 21,4%. Las exportaciones mejoran levemente frente a abril. El segundo trimestre fue el más afectado por la pandemia y los datos del DANE revelan que en junio la economía cae 15,7%. Sin embargo, este nivel es mejor que el mes anterior y ya se habla de que lo peor había pasado. Este fue el trimestre más malo del año. El comercio, la construcción y la industria manufacturera siguen mostrando datos negativos, siendo los más afectados los alojamientos y servicios de comida, y el desempleo es de 18,6%. Llega julio con los datos negativos pero mejores frente a los de meses anteriores. La economía cae 9,55% según el indicador de seguimiento de la economía. Se completan de esta manera 5 meses de reportes negativos en materia de crecimiento. Ya están operando las ayudas del gobierno y se han reabierto algunos sectores. La tasa de desempleo es de 20,2%. El gobierno, para enfrentar la crisis durante todo el año, solicitó diferentes préstamos a nivel internacional, incrementando la deuda externa que hoy está cercana al 60%. En agosto la economía cae 10,63% frente al mismo mes de 2019 y de nuevo las manufacturas y la construcción sufren. Viene en septiembre con reapertura de sectores y finalización de aislamiento preventivo. La economía cae 7,2%. Con los datos de octubre una caída del trimestre del 9%, técnicamente se habla de recesión, ya que van 2 trimestres de reporte negativo y los analistas hablan de recesión para 2020. Sin embargo, un reporte de FEDesarrollo indica que en verdad la recesión se inició desde el segundo trimestre. Este ha sido un año supremamente difícil para la economía colombiana. El 2021 exigirá retos y ajustes muy grandes para poder ser sorteado, pero podemos decir de momento que a lo largo del 2020 y al final de este logramos pasar el año. Los últimos meses del año las cifras han mejorado y 2020 terminará con una caída en la economía de entre 7 y 8,5% según las diversas proyecciones, con un último dato de desempleo por encima del 13% y toques de queda y cierres temporales que el comercio rechaza, pero que las autoridades imponen para hacerle frente a una pandemia que contagió a la economía y cuyos efectos se sentirán por largo rato.